En el presente video trataremos sobre la enfermedad cerebrovascular, a cargo de Yuleimis Gutiérrez, Luz Martínez, Lorena Reales, en asesoría de la docente Belkis Peña de la Universidad Simón Bolívar. Según la OMS, la SB está definida como un disturbio de la función cerebral de desarrollo rápido, con signos clínicos focales o globales de una duración igual o mayor de 24 horas. Esta conduce a la muerte sin ninguna otra causa aparente que el origen vascular. ¿Por qué ocurre esto? Porque los vasos sanguíneos que conducen oxígeno y nutrientes al cerebro se rompen y esto produce una embolia sanguínea o una trombosis. Clasificación de la SB. En esta se reconocen dos grupos de SB. Estos comparten factores de riesgo, manifestaciones clínicas y medidas generales de tratamiento, pero tienen una fisiopatología y enfoques terapéuticos diferentes. Encontramos el origen isquémico u oclusivo con un 85 a 90% y el origen hemorrágico de un 10 a un 15%. Enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. Esta es una condición que afecta el cerebro y los vasos sanguíneos que lo suministran. Esto sucede cuando el flujo sanguíneo de una parte del cerebro disminuye repentinamente o se detiene y puede ser de origen embólico o trombocito. En esta encontramos la isquemia cerebral transitoria e infarto cerebral. Isquemia cerebral transitoria. En esta no existe un daño neuronal permanente y para definir el ataque isquémico transitorio se establece un tiempo de duración de los síntomas no mayor a 60 minutos, con una recuperación espontánea y estudios de imágenes sin evidencia de lesión. Infarto cerebral. Existen subtipos de infarto cerebral los cuales se pueden subdividirse con base en diferentes parámetros. El primero es anatómico. Va de circulación anterior o carotidia y circulación posterior o vertebrobasilar. El segundo va de acuerdo con el mecanismo que lo produce, lo que permite establecer medidas de prevención secundarias encontrando las siguientes. Como primero está arteriosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo y enfermedad de pequeño vaso cerebral. Arteriosclerosis de grandes vasos es el mecanismo más frecuente. La arteriosclerosis extracraneal afecta principalmente la bifurcación carotidia. El cardioembolismo, este se debe a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón. La enfermedad de pequeños vasos cerebral. El infarto lacunar es un infarto cerebral menor de 15 milímetros de diámetro localizado en el territorio irrigado por una arteriola. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular de origen hemorrágico, esta ocurre al romperse un vaso sanguíneo en el cerebro. La sangre sale y puede irritar o lastimar tejido cerebral o causar daño al hacer presión en áreas vecinas. Dentro de esta clasificación encontramos la hemorragia epidural, la hemorragia subdural, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. La hemorragia epidural, también llamada hemorragia extradural, en esta pues el sangrado ocurre entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. La causa más frecuente son las fracturas de cráneo. Además se considera una urgencia neurológica ya que el paciente que lo padece, si no se trata a tiempo, puede provocarle daños permanentes en el cerebro. En cuanto a la hemorragia subdural, pues acá el sangrado ocurre entre la dura madre y la aracnoide. Y por lo general sucede cuando se rompe una vena de unión, por lo que es necesario mayor cantidad de tiempo para la formación del hematoma, lo cual explica un periodo más largo de lucidez en la persona que lo padece. La hemorragia subaracnoidea, como su palabra lo indica, es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Esta puede ocurrir por consecuencias traumáticas o hipertensión arterial. Se dice que el 80% de los casos es causada por la ruptura de un aneurisma. Además que tiene una alta morbimortalidad, en donde el 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días y el 50% de los sobrevivientes evolucionan con secuelas irreversibles. En cuanto a la hemorragia intracerebral, en esta ocurre la ruptura de un vaso sanguíneo a nivel intracerebral y pues hay una acumulación de sangre en el parenquima encefálico, es decir, en el tejido cerebral. Esta es frecuente en personas con hipertensión arterial crónica y pues la gravedad va a depender en cuanto a la localización y el tamaño del hematoma. Es significativo saber que los síntomas de la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, aparecen de manera repentina y a menudo hay más de un síntoma a la vez.
Entre estos encontramos un dolor de cabeza intenso, el cual el paciente lo describe como lo peor de su vida, desviación de la comisura bucal hacia un lado de la cara, falta de sensibilidad o debilidad repentina del brazo, de una pierna o de todo un lado del cuerpo, confusión repentina o problemas del habla, como afasia o disartria. Puede presentar mareos, pérdida del equilibrio o descoordinación, pérdida parcial o total de la visión de uno o de ambos ojos, alteración del estado de conciencia y en situaciones más severas pues existe pérdida de control de esfínteres. Dentro de los medios diagnósticos encontramos los exámenes complementarios como glicemia, fondo de ojo, hemograma diferencial, gasometría arterial, ecografía Doppler, TAC de cráneo simple, angiografía cerebral y la resonancia magnética. Cabe resaltar que también se puede realizar la punción lumbar, pero esta solo se utiliza en dos situaciones específicas, cuando se sospecha de sepsis del sistema nervioso central y hemorragia subaracnoidea. Como tratamiento se puede realizar una cirugía para extraer la sangre del cerebro y evitar así la presión en este. También se puede hacer un recorte quirúrgico colocando una pequeña pinza en la base del aneurisma para detener el flujo sanguíneo y evitar que éste estalle o vuelva a sangrar. Además, también se puede hacer una radiocirugía estereotáctica aplicando múltiples haces de radiación altamente enfocada. La terapia farmacológica es el tratamiento más común para el accidente cerebrovascular. Dentro de estos se encuentran antiplaquetarios como la aspirina, el clopidogrel, la triclopidina y el activador plasminógeno de tejidos recombinantes. También se encuentran anticoagulantes como la warfarina y la parina. Neuroprotectores que son antagonistas de calcio como el nalodipino, el dialtazem, el fenlodipino, nifedipino y verapamilo. Dentro de los antihipertensivos se encuentran diuréticos como la furosemida, hidroclorotiazida e indapamida, vasodilatadores como el minoxidil y la hidralazina, y ECAs como el cartopril, enalapril, losartán, valsartán, candesartán y telmisartán, y betabloqueantes como el propanolol, el atenolol, carvedilol, metropolol y nebivolol. Plan de cuidado de enfermería. Como diagnóstico de enfermería se encuentra el riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz, con características y factores como la parálisis o el entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, dificultad para hablar, problemas para caminar relacionados con la hipertensión. Como primera intervención se encuentra el manejo de la medicación, administrando los fármacos prescritos, observando los signos y síntomas de toxicidad en la medicación y observar los efectos terapéuticos que tiene esta en el paciente. Como segunda intervención se encuentra la monitorización neurológica, monitorizando los signos vitales en el paciente, valorando al paciente a través de la escala de Glasgow y controlando la presencia de trastornos visuales como la diplopia, el nistagmo y recortes del campo visual, la visión borrosa, la agudeza visual. En la rehabilitación se encuentra la terapia física con el objetivo de lograr que el paciente vuelva a realizar actividades motoras simples como caminar, sentarse, acostarse y cambiar de posición. La terapia ocupacional con el objetivo de ayudar al paciente a independizarse o alcanzar el nivel más alto posible de independencia, y la terapia psicológica o psiquiátrica para aliviar algunos problemas mentales o emocionales relacionados con la enfermedad. A continuación abordaremos el tema de encefalopatía diabética. La encefalopatía diabética es una complicación poco conocida pero muy grave de la diabetes tipo 1 y tipo 2. En otras palabras, es un daño cerebral causado por la diabetes y está relacionada con la velocidad del procesamiento de la información, la psicomotricidad, el vocabulario, la atención y la memoria. En pacientes con encefalopatía diabética puede presentar hipoglucemia aguda, la cual produce alteraciones cognitivas globales, las cuales son más relevantes en determinadas áreas como la memoria inmediata, verbal y visual. Si esta hipoglucemia es grave, puede ocasionar secuelas neurológicas permanentes, daño cerebral irreversible, incluso muerte. Al igual que en la hipoglucemia, la hiperglucemia aguda también puede causar alteraciones cognitivas como el lentecimiento del procesamiento de la información o la disminución de la atención. Cabe resaltar que la hiperglicemia aumenta el daño oxidativo en el cerebro, provocando inflamación, defectos en la autofagia y daño neuronal, lo cual impide una correcta comunicación entre las neuronas. La variabilidad glucémica no es más que una medida de las situaciones que experimenta la glucemia, la cual puede cambiar de forma brusca los niveles de glucemia y se asocian a alteraciones transitorias cognitivas y del estado de ánimo.
Patogenia de la relación entre diabetes mellitus y el deterioro cognitivo. A grandes rasgos se discute en torno a dos mecanismos patogénicos, el primero de origen vascular y el segundo de origen no vascular. Dentro del mecanismo patogénico de origen vascular se hace alusión a la conocida condición de la diabetes mellitus como factor de riesgo vascular, aumentando la incidencia de infartos y microinfartos, causando así la demencia vascular y con esto el deterioro cognitivo. La patogenia de origen no vascular puede ser explicada a partir de la hiperinsulinemia, dado que en el encéfalo existen receptores de insulina, y ya que esta atraviesa la barrera hematocefálica, su infusión periférica se ha asociado a un aumento de marcadores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Signos y síntomas. En este encontramos alteraciones en el aprendizaje, pérdida de la memoria, dificultad en la resolución de problemas y disminución de la atención. Tratamiento. En pacientes que presentan un deterioro cognitivo avanzado y que debido a una hiperinsulinemia, ya que la insulina atraviesa la barrera hematoencefálica y su infusión periférica se ha asociado a un aumento de marcadores de riesgo por enfermedad de Alzheimer, es necesario tratar al paciente con inhibidores de la colinesterasa o memantina, tales como memantina, donepezilo, galantamina y terapia por bomba de insulina. Plan de cuidado de enfermería. El tipo de diagnóstico es real. El diagnóstico de enfermería es confusión crónica. Este es un paciente que presenta deterioro cognitivo, alteración de la memoria a corto y largo plazo, disminución de la atención, con unos factores relacionados como evento vascular cerebral, diabetes mellitus, edad avanzada. En él se hicieron dos intervenciones. Como primero tenemos la orientación de la realidad. En esta se fomenta la conciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo y entorno. ¿Qué hicimos? Nos dirigimos al paciente por su nombre al iniciar la interacción y le hablamos al paciente de una manera clara, a un ritmo, volumen y tono adecuado, dando una orden a la vez. Como segunda intervención administramos los medicamentos. Este se prepara, administra y evalúa la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre dispensación. ¿Qué hicimos? Administramos los medicamentos del grupo de inhibidores de la colinesterasa o memantina según la prescripción médica. Como segundo PAE tenemos un diagnóstico real. Este diagnóstico de enfermería es riesgo de nivel de glucemia inestable. Las características definitorias: alteración de los niveles de glucemia con factores de riesgo, manejo insuficiente de la diabetes, manejo ineficaz de la medicación, con un riesgo de retraso en el desarrollo cognitivo, alteración en el estado mental. Hicimos dos intervenciones. La muestra de sangre capilar. Aquí medimos la glucosa en sangre a través de la glucometría. La segunda intervención fue la administración de medicación intradérmica. Aquí verificamos la orden de la medicación antes de administrar el fármaco y administramos las unidades de insulina adecuadas según el resultado obtenido en la glucometría.